Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva cita con el doctor Manuel Barbo. Esta cita mensual de un lunes. En esta ocasión, el tema es el despertar de la conciencia. El doctor Manuel Barbo González es médico cirujano, especializado en la medicina biológica, bioenergética. Es espírita de la casa Haces Paz, Asociación Espírita Senderos de Paz, y es vicepresidente a nivel nacional de AME Colombia, la Asociación Médico Espírita de Colombia. Entonces, muchas gracias, doctor Manuel, por aceptar esta invitación mensual. Como siempre, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamientos. Le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera, del Centro Espírita Sembradores del Camino de Bogotá, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Bienvenida, Nancy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Los invito muy especialmente a que unamos todos nuestros pensamientos y sentimientos para dirigir este mensaje de amor al Padre Creador, el Maestro Jesús, los guías y protectores de todos los aquí presentes, igualmente a los miembros de los grupos aquí representados que nos encuentran en el momento. Para todos que haya una bendición de paz, de salud, de bienestar. Sé que el tema de hoy compete este tema. Damos gracias precisamente por esta oportunidad de escuchar al doctor Manuel Barbo. Pedimos para él igualmente la protección, la guía, la orientación. Sabemos que es una persona supremamente informada en estos temas. Sabemos que el mensaje que nos va a dejar va a ser de ayuda, fortalecimiento, compromiso de nosotros como espíritus viviendo una experiencia reencarnatoria. Les pedimos al mundo espiritual precisamente ese acompañamiento para que esta experiencia y con estos conocimientos que vamos a recibir en el día de hoy podamos realizar nuestra tarea de la mejor forma. Pedimos igualmente en amor todos sus fluidos de amor, de salud, de bienestar general para todos nuestros afines, nuestro país, nuestro continente, el planeta Tierra. Que toda esta unión de pensamientos y sentimientos en amor contribuyan a elevar el nivel vibratorio del planeta, de igual manera contribuir así para que ese paso que está haciendo el planeta, un planeta de regeneración, se haga sin ningún inconveniente, seamos siempre guiados, orientados y para que ese proceso se dé de la mejor manera en beneficio de todos los habitantes del planeta y los que vendrán a reencarnar posteriormente. Gracias nuevamente por este momento, este encuentro espiritual y fraternal y de conocimiento. Bendiciones para todos, que así sea. Gracias. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, doctor Manuel Barbo González, bienvenido nuevamente y la palabra es suya. Adelante. Bueno, buenas noches, Abel, buenas noches a todos aquellos que en este momento se unen a esta nueva conferencia o charlas a través de los canales de Fusenda. El libro básico para esta noche es este que ven aquí en la primera diapositiva de Divaldo Pereira Franco, el medium brasilero, con la guía de Juana de Ángelis, que es su espíritu guía. Juana de Ángelis, como sabemos ya, tiene más de 60 publicaciones. Tiene esto de la psicología profunda, donde este libro es uno de esa serie que se llama Encuentro con la Paz y la Salud. Entonces,
La charla se llama la autoiluminación, el despertar de la conciencia. Quizás empezamos con ciertos artículos que de pronto podrían estar al final, pero he conceptuado ponerlo al principio. Y una de las mejores sería del libro Camino, Verdad y Vida, de Chico Javier y el Espíritu de Emmanuel. En el capítulo 169, llamado En la Meditación, Emmanuel coge esta frase que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 32, y fueron solos en un barco a un lugar desierto. Aquí nos vemos a nosotros que Emmanuel nos explica y nos muestra que hoy el grosso de la humanidad pueden permanecer extenuadas por hacer, deshacer, ojos llenos de angustias, perturbaciones ambientales, los pies magullados en las diferentes reencarnaciones de siembras dolorosas, los sentimientos también cargados de muchas veces de tristeza, depresiones, dolores, impulsividad, cólera, con el corazón atormentado, deseosos de la paz. Entonces, ¿qué nos dice Emmanuel? Ven a un lugar aparte, en el país de ti mismo, para reposar un poco. Olvida las fronteras sociales, los controles de tu casa, las ingratitudes, incomprensiones de parientes, las dificultades, los problemas, las ideas inferiores que muchas veces asaltan nuestra mente y nuestro corazón, y retirarnos de esos lugares, como decía Jesús, y vete a tu aposento, a tu corazón, a un sitio silencioso, para concentrarnos en compañía de Jesús. Ya, con ese mar de preocupaciones y de pensamientos como caballos galopantes que llegan a nuestra mente, para que a través del reposo, del recogimiento, Jesús nos lavará la mente, será bálsamo, nos dará consejos. ¿Y qué es lo único que necesitamos hacer? Eso, callar nuestro pensamiento, nuestra voz. En el silencio, en el recogimiento, Él hará su presencia. Ya, ofreciéndolo nuestro corazón con fe, para entregarnos en la realización de nuestro programa, del compromiso que tenemos con Él. Y Él nos dará la fuerza, como dijo una vez, venid a mí, todos los que estén cansados y fatigados. Deja poner mi yugo suave y ligero sobre tus hombros. Él, sus brazos nos sostendrán. Y después de esa meditación, de ese encuentro con nosotros mismos, regresaremos a los círculos de lucha vigoroso y feliz. Ya. Entonces, nuestro corazón se unirá a Jesús, que es el camino al Padre, es la verdad y la vida, para poder trabajar, para hoy mismo, como decía el legado cartesiano, actuar con éxito, sirviéndole. ¿Ya? Y Él nos ayudará y nos acompañará para escalar sin cansancio la montaña de la luz. Este libro, En el Mundo Mayor, que es uno de los libros de André Luis, que ustedes conocen el principal libro porque fue el primero y fue llevado a película, llamado Nuestro Hogar. En este mundo mayor explican los primeros capítulos la parte del cerebro, los 3 pisos, que ya lo dijo en ese año, por allá en 1940, y ahora la fisiología y los médicos están hablando de esos 3 pisos de la casa mental, los 3 pisos del cerebro. El cerebro reptil, el cerebro
límbico, que sería el mamífero, y la parte del el tercer piso, que es donde está la conciencia, el lóbulo frontal. Entonces, él, en el capítulo 3, él están visitando unas cámaras rectificadoras y Andrés le miraba a todos esos espíritus que estaban en ese umbral, infelices, revoltosos, ignorantes, jactanciosos, vanidosos. Y él se hacía esas preguntas: ¿por qué estaban así en esa incomprensión? ¿Verdad? ¿Por qué aplazaban recibir la luz? ¿Por qué no les dolía la condición de seres condenados a largas penas? ¿Por qué no se daban cuenta de la vergüenza por la pérdida voluntaria del tiempo? Andrés se sorprendía, los veía, su fisionomía, las caras eran de monstruos. Buscó a Calderaro, su guía, y les puso esas preguntas que bullían en su mente. Calderaro le contesta: antes que nada, Andrés, cambiemos el concepto. Para auxiliar a los espíritus sufrientes, es necesario comprender la perversidad como locura, la rebeldía como ignorancia y el desespero como enfermedad. Fíjense eso. Para poder auxiliar a los espíritus sufrientes, cualquier médico, enfermera o de la salud, hay que entender la locura, la rebeldía, el desespero como una enfermedad. Entonces, Andrés Luis se asombra y Calderaro le dice: estas definiciones no son mías, Andrés. Las aprendimos de Cristo en su trato divino con nuestra posición de inferioridad cuando vino a la tierra. Entonces, el Maestro Jesús, con su evangelio, con su amor, con su perdón, él entendía al sufriente, al criminal, al ignorante, porque era rebelde, porque le faltaba aprender a darse cuenta de su condición de hijo de Dios. ¿Ya? Y entonces, hoy por hoy, la educación nos hará libre. Entonces, por eso, Jesús dijo esta frase: conocéis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál fue la gran verdad? Porque hay mucha verdad que está en el edificio de Jesús, que se empezó cuando él comenzó a preparar la tercera, cuando él profetizó su venida, mandó a Moisés, los profetas, después vino él en persona y prometió la tercera revelación. Y él, cuando vino a la tierra, nos dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Entonces, hay un Padre misericordioso y bueno. Ahí se sustenta todo ese edificio. ¿Ya? Entonces, en la búsqueda de la verdad, Juana nos dice en el prefacio, en el prólogo, que la salvación es liberarnos de la ignorancia. Liberarnos del mal. Y Jesús nos trajo esta educación, ese modelo del amor, del perdón, que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tórnese el menor. Aquí hay una salvación a través de la educación de Jesús, de su evangelio, que nos mostró que las enfermedades físicas son por la ignorancia que tenemos en amar, del amor incondicional. Mientras nosotros sigamos por rebeldía, no querer educarnos ni aceptar los principios de Jesús, y que han sonado por todos los rincones de la tierra a través de los misioneros que le envió. Entonces, nosotros vamos a seguir enfermos, rebeldes y con un corazón vacío. En el libro de Juana de Angeli, llamado El Ser Consciente, otro de sus libros de la psicología profunda,
un capítulo que se llama Silencio Interior. Aquí está. Él nos habla de este bioquímico Robert de Roth, que estudió las reacciones cerebrales y como el doctor Stanislav Gross también buscó, trabajó, realizó estados alterados de conciencia y así encontró las bases de su psicología creativa. Y se basó en este muy famoso Georgi Gurdjieff, que siempre ha sido alimento para muchos psicólogos científicos. Entonces, él clasificó los niveles de conciencia en 5 estadios o pisos. El primero, sueño sin sueños. El segundo, sueño con sueños. El tercero, sueño despierto. Trascendencia del yo, el cuarto piso, y el quinto ya la conciencia cósmica. Entonces, en esos 5 categorías, cualquiera de nosotros puede estar o haber pasado. Importante este trabajo del doctor Robert de Roth y que Juana lo introduce en ese capítulo Silencio Interior del libro Ser Consciente. El primer nivel, sueños sin sueños, son los fenómenos orgánicos automáticos sin conocimiento de la conciencia, como todo esto, respiración, digestión, reproducción, circulación. Son fenómenos automáticos. No tenemos que hacer control de ellos, la voluntad, o sea, no estar pendiente de que respiremos, de que el corazón lata, etcétera, etcétera. El segundo, sueño con sueños, ¿ya? Viene cuando es cuando el cuerpo está en reposo y el espíritu se libera. O sea, el momento en que le llega el sueño en que el cuerpo duerme. Ya, podemos tener sueños lívidos, sueños de pesadillas, de persecuciones, sueños de viajes, ¿ya? Y así, también son sueños en que si le ponemos atención y somos capaces de grabarlo y traerlo al cerebro físico, son reveladores porque nos van a dar pautas para tomar decisiones correctas. El tercer nivel, sueño despierto. Ya busca ideales, tiene propósitos nobles, ¿verdad? Y se pregunta por qué existo, cuál es mi propósito en la vida. Ya, lo que sería el conocimiento, buscar ya el conocimiento de nosotros mismos. Tendré espíritu, que el espíritu, la conciencia, la mente, el pensamiento, el dolor, la aflicción, la alegría. Son tantas situaciones que nos podemos preguntar. El cuarto nivel, cuando trasciende el yo, aquí vemos el libro El Juego Supremo. Está en español. Es un libro muy interesante. Y ese cuarto nivel ya busca y realiza la armonía interior con los ideales superiores. O sea, ya, como dice Pablo, busca las cosas del cielo y no las de la tierra. Ya está cansado de las cosas carnales, ¿verdad? Ya busca las cosas del espíritu, las cosas del cielo, de la continuidad de la vida después de la tumba. Y cómo lograr la paz interior. Y el quinto nivel, cuando ya llega a esa autotrascendencia, a esa iluminación, ¿ya? Cuando llega a ese nirvana, a ese reino de los cielos que nos decía Jesús. Entonces, miren lo importante de este libro, hago este pequeño resumen, que él nos habla qué juego jugaron estos místicos. Él habla de los grandes místicos que han pasado por la tierra, incluido Jesús, ya, el gran Lao Tse y todos ellos, Confucio y muchos más. ¿Qué nos dice él? El Master Game, o sea, el juego supremo, es el logro de la plena conciencia, el verdadero despertar. Por eso hoy la conferencia se llama El despertar de tu conciencia. La idea básica de todas las religiones es que el hombre está dormido, que vivimos en medio de sueños y delirios.
nos desconectamos de la conciencia universal. Por ejemplo, el nombre más común es Dios, Brahma, Alá, como cada quien lo llama. Entonces, miren esta frase de él, gatear. Caminamos en una estrecha franja de un ego personal, o sea, de un egoísmo, todo para nosotros. ¿Ya? No nos importa el prójimo. O sea, si buscamos un verdadero despertar, es porque estamos dormidos. Él sigue diciendo, para salir de este estrecho caparazón, para recuperar la unión con nuestro Dios, para salir de la ilusión, ¿ya? Este era el verdadero objetivo del juego de la religión, pero de los grandes maestros. Mírense, aquí pone Jesús, Buda, Gautama es Buda, Krishna, Mahavira, Lao Tse del taoísmo y el Sócrates. En los musulmanes, esto lo promulgaron los sufíes, quienes elogiaron en sus poemas esas delicias de la reunión con el amigo. Estos grandes místicos se daban cuenta que los sacerdotes pagados con sus trucos de confianza, promesas, amenazas, persecución y asesinatos era simplemente una parodia horrible del juego real. Una terrible confirmación de la verdad de aquella que Jesús nos dijo. Este pueblo me alaba con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Ellos tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen ni entienden. Entonces, nos sigue diciendo Robert de Roth, ya, que el hombre de hoy no hace contacto con su mundo interior. Se preocupa es por el mundo exterior. Pero ese juego supremo se juega en nuestro mundo interior. De ese mundo interior, los hombres saben muy poco. El objetivo de ese juego es despertar nuestra conciencia, sacar a plenitud los poderes latentes del hombre cuando llegamos a la conciencia cósmica, donde con esos poderes ya no vamos a dañar al otro, vamos a amar al prójimo incondicionalmente, a la naturaleza. Entonces, ese estado ordinario de conciencia que es la vigilia, ya nos hemos dado cuenta en ese juego supremo que no es el más alto nivel, o sea, ese no es el límite de la conciencia. Ya, entonces, cuando tú entras a jugar, a entrar a ese juego, ese master game, ese juego supremo, ese master, ya, el hombre ya se ha ido conociendo a sí mismo, dándose cuenta de la verdadera realidad, acordándoles de grandes frases como Jesús nos dejó cuando decía, mi reino no es de este mundo. El reino de amor que nos espera a todos, ¿verdad? Al alcanzar ese reino de los cielos. Entonces, nosotros estamos lejos de ese verdadero despertar porque estamos todavía como una forma de sonambulismo, despierto en el mundo espiritual, pero actuando en el campo físico, ¿verdad? Entonces, mírense, es del doctor Robert de Roth y que nos los pone Juana de Ángelis en su libro Ser Consciente, como importante esa clasificación. Esta doctora, que tiene muchos libros, ¿verdad? Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió física, graduado en física, doctora en física, en filosofía. Luego se fue a la Universidad de Harvard, estudió teología, psicología y derecho. Tiene un libro muy famoso que se llama La conciencia cuántica. Tiene otro también, que también está en el español, Inteligencia espiritual, y que han sido libros de mucha venta. Y profesora de la Universidad de Oxford en Inglaterra. En el capítulo 11 del libro Inteligencia Espiritual, nos habla de este principio cuántico de Heisenberg, que es el principio de incertidumbre. Ya, donde el mismo Heisenberg dice que el conocimiento siempre es limitado. Como nos decía Sócrates, yo solo sé que nada sé. O sea, tú puedes conocer algo
piensas tú que conoces mucho de cierta física o de cierta ciencia, de aquello que hace gala de tu sabiduría, pero eso es limitado. No creas que lo conoces todo. Entonces, ella nos dice, y que lo decía Heisenberg, que nuestras respuestas vendrán a aquellas cosas que preguntamos. O sea, por eso decían siempre, hoy dicen, cuando el maestro está preparado, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. O sea, cuando nosotros ya estamos cansados de la materia, de la ficción, de la ilusión, que es el placer, de todo lo que la materia nos puede dar, ya anhelamos otros valores, otras respuestas a esa alma ansiosa de paz. Y entonces cuando lo buscamos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra relación con la verdad y la ética. Ya Einstein nos decía que todo era relativo. Ya. Y la incertidumbre que nos está diciendo Heisenberg. Entonces, todo depende de nosotros, de nuestro punto de vista y de las preguntas que hemos decidido hacer. Entonces, mírate lo que nos dice ella aquí. Se trata de una verdad de abajo arriba, que viene de adentro. ¿Por qué? Porque ella lo sigue explicando y lo dice. Porque la verdad de arriba abajo siempre ha venido de arriba, como del cielo, de grandes místicos o de grandes profetas que han llegado, ¿verdad? Y entonces, esa verdad que llega a través de profetas y místicos, a través de la historia, muchos de ellos, por ejemplo, Mahoma, y siempre se refieren a un conocimiento que les has dado, y siempre ellos se mencionan que son enviados, que traen una información del Padre Creador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces hoy la ciencia, las respuestas las busca de abajo para arriba y se basa en observaciones, probando teorías. Muchas veces empiezan en formas empíricas, pero después va a probarlas en el laboratorio con teorías, cuestionar, revisar. Entonces, ella se habla. Quiero saber más. Me interesan respuestas. Entonces, muchos movimientos religiosos se han fundado, como decía ahorita, las verdades de arriba hacia abajo. Ya. Entonces, los místicos de todas las religiones, ya ahí la ponen de Abraham, del Tao, los hindúes, de Buda. Ellos buscan y recalcan la importancia de la experiencia interior y del camino interior hacia lo sagrado. Y las religiones occidentales han rechazado eso. Y mira lo que dice ella, es necesario rectificar. O sea, por ejemplo, el estudiante oriental en la búsqueda de la verdad, en el proceso de religión, o sea, buscando a Dios, tratando de comprender la verdad, él investiga y él entra, ellos se reúnen y es una de las maneras, es hacer la meditación. Y ellos hacen esa búsqueda de abajo hacia arriba. O sea, ellos a través, estando abajo en la tierra, investigan o entran en un silencio interior y obtienen la respuesta, buscándolas y llegando a ese plano de arriba, a ese plano espiritual, y de allí traen la respuesta de lo que se pregunta. Muchas veces un científico, sin necesidad de meditar, puede vivir esta experiencia en un momento de, como dice Juana, de insight, de plenitud, de arrobamiento, como dice Santa Teresa de Ávila, y encuentra la respuesta a lo que está investigando a través de un estado de eso, muchas veces en que se abre una ventana repentinamente, ¿verdad? Y a veces lo consiguen a través de un momento de oración, un momento de silencio, ¿verdad? Y eso son las respuestas de abajo hacia arriba. Mientras que la mayoría de religiones occidentales, las respuestas se aceptan y de lo que venga de arriba.
y no dejan que los estudiantes puedan, y la historia del cristianismo en la religión católica ha tenido muchas situaciones de estas, de que aquel que ha intentado contradecir, o no digamos contradecir, sino agregar y darle otra respuesta, no lo aceptan y se forma el conflicto. Entonces, ¿qué sería la conciencia según el diccionario? Capacidad del ser humano para reconocer la realidad que te rodea y cómo te relacionas con ella. Otra frase sería, otra respuesta, un conocimiento que llega inmediato, espontáneo, de ti mismo, de tus actos y reflexiones. En un momento dado, cuando tú haces algo bueno, te da una alegría, una plenitud. Y a veces cuando haces algo malo, esa persona que está en un proceso de despertar siente en su corazón que lo que está haciendo es malo, que no lo debe hacer, pero muchas veces ahoga ese digamos, ese fogaje, por decirlo así, eso que le salió de su corazón. Entonces, no quiere escucharlo y lo ahoga. Entonces, en psicología también se da la definición de conciencia, el acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. O sea, se percibes a ti mismo. Entonces, en estos libros que sacó El Tiempo, que ha sacado de muchos, sacó esto de neurociencia, ellos hablan de conciencia con S o de conciencia sin S, para distinguir entre el fenómeno neurobiológico, o sea, el fenómeno cerebral, y el otro espiritual o religioso. Pero yo veo en los libros que indistintamente utilizan con S o sin S. Entonces, Juana empieza a decirnos en su libro Encuentro con la Paz y la Salud, comprender la conciencia ha sido uno de los grandes objetivos de la psicología. ¿Ya? Porque en todo comportamiento humano, o sea, en la actitud de investigación, ¿verdad? En cualquier nivel científico o biológico que se quiera hacer, siempre estamos pendientes de investigar la evolución del ser humano y en el momento la evolución de nosotros que conocemos, de Charles Darwin y todas las investigaciones de antropólogos, arqueólogos que han investigado la llegada del ser humano a la Tierra a través de la evolución de los simios, en qué momento viene el pensamiento, en que todo eso siempre ha sido un objetivo del ser pensante. Y ya dice Juana que verdad que ya se acepta que la conciencia está adormecida en ese espíritu y que esa conciencia está ávida, espera en los momentos en que ese ser evoluciona para despertar. Y nos sigue diciendo ella en el capítulo 9 que el ser humano va transitando todo su ser integral, ¿verdad? En un proceso de adormecimiento, en lo que respecta al accionar. Y en ese accionar, en ese desencadenamiento de su vida diaria, a través de las diferentes especies que ha tocado vivir, especialmente la parte última de los mamíferos, es víctima de todos esos archivos que en algún momento salen del inconsciente, liberando hábitos que ya están instalados allá en todo ese inconsciente. Entonces hay una repetición automática de los mismos. Ya veíamos el primer nivel de conciencia que nos habla Robert de Roth, el primer nivel donde todos estamos sujetos a esos automatismos orgánicos. Ya. Entonces, la conciencia cotidiana, esa conciencia del hoy, del presente, de que hoy nos movemos como en la vigilia, es el resultado de esas experiencias mentales y emocionales que se repiten por estados automáticos, o sea, que ya son automatismos que vienen biológicos desde las especies anteriores en ese periplo psicosocioantropológico que dice Juana y que la doctrina espírita
nos revela que nosotros hemos viajado por diferentes niveles en los reinos, ¿verdad? Mineral, vegetal, animal. Entonces, allí a través de esas vidas, diferentes vidas, tenemos errores y tenemos aciertos. Entonces, ahí nosotros a través de ese juego acertamos o nos equivocamos, nos vienen experiencias felices, experiencias dolorosas, y ahí vamos aprendiendo y vamos haciendo un crecimiento de nuestra conciencia. Es un gran desafío para todos nosotros, porque cuando ya vamos avanzando, este ser pensante, como dice Juan en su libro Ser Consciente, ya empieza a neutralizar los impulsos del instinto. O sea, cuando éramos animales por la pelea del territorio o por el alimento, podíamos matar, llenarlos de ira, y muchas veces todavía el ser humano, en la búsqueda de la lucidez de su conciencia, todavía está sometido a esos impulsos. Entonces, ese dominio de esos impulsos automáticos, como lo dice ella, eso no se va a lograr inmediatamente, eso tiene un esfuerzo. Ya, pero en cada oportunidad, sería en cada reencarnación, se van a instalar nuevos conocimientos, nuevos logros, la educación es importante, ya. Entonces, se van fundiendo en ese escondrijo, como dice más adelante Juana, en nuestro inconsciente individual con el inconsciente colectivo, ¿verdad? Entonces, el inconsciente individual es nuestro propio inconsciente, y el colectivo es cuando todo lo que hemos guardado y esos archivos desde que pasamos por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, terminando en el mamífero y haciendo el salto a el espíritu ya con cerebro humano. Pero siempre hay un impulso hacia que conquistar más elevadas percepciones. Ya. Entonces, nosotros sabemos desde que el hombre comenzó en estas investigaciones que hemos dicho de estos antropólogos y arqueólogos y biólogos, etcétera, etcétera, más o menos aquel pitecántropo llamado Lucy, el pitecántropo, el que llamaba Australopithecus afarensis. Ese Australopithecus afarensis le dieron el nombre de Lucy porque era mujer. Eso hace más o menos 4.000 millones de años, ¿verdad? Entonces de ahí empieza todo el hombre a investigar más fósiles. Ya, pero apenas 200.000 años empieza ya a verse los primordios del pensamiento. Y nos dice Juana, y en los 10.000 años atrás empieza ya la razón. Entonces, la naturaleza, o sea, Juana la pone así: Dios no invertiría más de 2.000 millones de años en la edificación del santuario orgánico si allí no existiese el principio inteligente para guiar las aglutinaciones celulares. Entonces, hace 2.000 millones de años sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y hace 2.000 millones comienza toda la evolución esa de los protozoarios en adelante, del unicelular, y comienza hacia el mundo pluricelular, y después ya como conocemos, reptiles, ¿sabe? Entonces, ahí hay una inteligencia que guía toda la aglutinación de esas moléculas y de esas células. Ya. Entonces, mírense lo que dice en el libro Los Espíritus, la pregunta 607. Reconocer la grandeza de Dios en esa armonía admirable que hace que todo sea solidario en la naturaleza. Creer que Dios haya podido hacer algo sin objeto y crear seres inteligentes sin futuro sería blasfemar contra su bondad, que se extiende sobre todas las criaturas. Entonces, pónganse ustedes en su puesto cuando realizan una labor y la labor no es fructífera, y se ponen tristes, rabiosos, se deprimen. Tanto hacer esto para que no haya conseguido nada. ¿Para qué yo fui al paseo si no conseguí nada? Como por ejemplo cualquier hincha del Junior
fui al estadio, me fui desde la 1 de la tarde para que para que estos perdieran. O sea, si ustedes en su poca conciencia y nosotros en nuestra poca evolución siempre perseguimos algo fructífero en nuestras empresas, ¿por qué Dios, como dice acá en el libro de los Espíritus y lo dice Juan, va a invertir todo un proceso ya para crear algo sin objeto que se pierda y no quede nada? Entonces, pensemos, meditemos, ya, que en toda creación hay un fin supremo, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo en el universo de planetas, de energías, está dirigido por una inteligencia suprema y que tiene un objetivo. Y ese objetivo se ve en nosotros. Entonces, nosotros a través de las vidas sucesivas vamos desarrollando nuestras potencialidades internas de nuestro espíritu, como semillas que están en germen y las vamos madurando. Pero cuando ese espíritu se anida en el cuerpo, ya sea del humano o del mamífero, estamos manejados por todo eso de sobrevivencia, de mantener la vida, buscando el alimento y otras cosas, alejándonos de los fenómenos naturales, del trueno, de la lluvia, del terremoto, ya, de mantener el cuerpo que pide tantas cosas, la comida, los vestidos, del necesario reposo, de la reproducción. Entonces, eso produce unos hábitos automáticos, ya. Entonces, eso se va desarrollando en numerosas etapas de esas reencarnaciones. Y por eso tenemos que nosotros, el espíritu, llegar a un mundo físico para ir desarrollando esa conciencia a través de todos esos impulsos automáticos y vivencias que nos toca vivir como seres físicos. Entonces, ese proceso lento, ese proceso profundo, como ya se dijo, va germinando como semillas, pero es conducido en los primeros estadios por pasiones. Pero nosotros, esas pasiones se van modificando, ¿verdad? Se van dejando, porque llega el momento en que ya todo lo que es carnal no lo satisface, hay un vacío existencial y él busca llegar a entenderse con Dios, llegar a unirse a ese que se llama el uno, pero sin perder su individualidad. Entonces, cuando se despierta la conciencia y llega a ese estado que dice Juana, conciencia de sí. Es muy importante para nuestra evolución psicológica, de nuestra psiquis, de nuestra moral, porque nos va a dar un equilibrio psicofísico. ¿Ya? Entonces, hay armonía entre la mente y el cuerpo, o sea, mente y corazón. Hay armonía entre sensaciones y emociones, entre lo que tú aspiras, ¿verdad? Lo que deseas y buscas y tus propósitos, siempre ya habiéndote dado cuenta de que eres un espíritu y que eres inmortal. Eso cambia mucho. Y eso es lo que, entre los fundamentos de la doctrina espírita, el primero es creer en Dios y las otras es la existencia del espíritu inmortal. Por eso Jesús, en otra conferencia que ya ustedes escucharon, en la anterior, como la última, en la vida continua, Jesús nos muestra 40 días entre nosotros su cuerpo espiritual que dice Pablo en Corintios. Entonces, ya cuando despierta la conciencia, ¿verdad? Nosotros conocemos ya el destino, o sea, ya sabemos para dónde vamos. Sabemos que somos inmortales y que ya perdemos el miedo a la muerte, porque ya comenzó ese conocimiento interno de nosotros mismos, de saber que somos trascendentales, que somos espíritus inmortales, que verdaderamente hay un Señor llamado Dios, el Supremo, inteligencia suprema, que es todo amor y es un amor incondicional. Entonces ya comenzamos a valorarnos todo, de todos nuestros contenidos, como somos, nos perdonamos, nos integramos al universo,
al prójimo, a la naturaleza, a no hacerles daños. Entonces eso nos da fuerza para seguir en la búsqueda de grandes verdades que todavía están esperando para que las descubramos. Y eso nos va a llevar a grandes logros. Entonces, Juana nos sigue diciendo en ese capítulo 9 el concepto de destino, que nos da ánimo para la lucha sin tedio. Y aquí vayámonos a ese instante en que el cristianismo empieza y que Jesús preparó a estos apóstoles para ese gran destino que los esperaba a ellos. Y les da fuerza y sobre todo les demuestra que Él sigue vivo y les demuestra de todo un poder que tenían dormido y que ya los venían revelando en ellos, y Él poco a poco se los mostraba de todo como espíritus en otras vidas que venían acumulando ese coraje, esa sabiduría para avanzar y ser discípulos de ellos. Por eso Él les decía a varios y muchas veces: yo te conozco desde ayer. Ustedes no me han buscado a mí, sino yo a ustedes. Entonces, todos estos discípulos, incluidos los 70, los 500 que después se le apareció en el momento de resucitación, a todos les dio ese ánimo, les mostró ese futuro. Y ellos teniendo esa fuerza, esa sabiduría de su destino, porque vinieron, ya, ellos dominan los impulsos, sobre todo el miedo, y avanzan, porque ya saben de que son seres inmortales. Y que saben, aquí pongo destino en blanco, ese destino no comenzó en la cuna, ni va a terminar en la tumba. Entonces se va desarrollando más esa percepción, ¿verdad? Entonces, esta conciencia identifica ya emociones superiores, ya pasa de esa conciencia automática, orgánica, de todos estos sistemas fisiológicos, y valora su cuerpo, eso sí, porque le sirve de tabernáculo, como dice Pablo, pero ya ve que necesita descubrir otras potencialidades del ser, como lo bello, el arte, la poesía, la música. Ya aspira a cosas buenas, lo noble y lo superior. Por eso ya le duele que maten un animalito. Le duele como hoy se está viendo la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, la destrucción de bosques, ¿verdad? Entonces todo eso está hablando que hay una despertar de la conciencia. Entonces cuando esa conciencia de sí se instala, ya tenemos sentimientos para comprender lo que nos sucede día a día. Y si nos equivocamos, sentimos culpa. Hay remordimiento, hay arrepentimiento. Mientras que la conciencia dormida no siente culpa. Puede matar a un animal, le puede quitar la vida a un ser humano y no tiene la conciencia de sí, no siente culpa. Por no sentir culpa no va a haber remordimiento ni arrepentimiento, ni va a reparar, mucho menos. Esos son conciencias dormidas. Entonces, en ese mismo capítulo 9, capítulo largo, de Encuentro con la Paz y la Salud, allí en la conciencia se detectarán los conflictos y los problemas equivalentes a desafíos que nos afligen. Entonces, hoy la psicología transpersonal, que es la que más está trabajando en esto, que es la cuarta fuerza de la psicología, quien la empieza es el doctor Jung, Carl Gustav Jung, y ahí se van aglutinando grandes psicólogos como Maslow, Stanislav Grof, el mismo Ken Wilber, que no era psicólogo, pero tenía mucho estudio de humanistas. Y entonces ahí se van aglutinando, mismo a Saglioli, italiano. Y ellos ya saben, por el trabajo primario de Jung, de Freud, ¿verdad? Esos, como dice Juan aquí, esos complejos escondrijos en los cuales han quedado guardados
toda la historia evolutiva de todos nosotros. Por eso esa alma, está la conciencia, es la gran desconocida. El uno, solamente la tercera parte, un tercio la conocemos. Las dos terceras partes está desconocida. Y siempre los psicólogos nos muestran esta imagen del iceberg, del témpano de hielo que flota. Solamente estamos viendo la tercera parte, un tercio de esa gran masa de hielo, mientras que debajo del mar, sobre la línea del mar, está la mayor cantidad de masa. Están debajo del agua. Y por eso los psiquiatras y los psicólogos nos dicen que nos desconocemos totalmente. ¿Ya? Entonces, esas cámaras secretas, esos escondrijos que dijo Juan, son aquellos escondrijos que Freud, Jung y los que siguieron con la psicología transpersonal, ya nombré Dr. Groves, Azaglioli, Víctor Frank, el creador de la logoterapia, del cual Juana de Ángeles habla bastante. Él tiene un libro muy famoso, Víctor Frank, que dice la búsqueda del conocimiento nosotros mismos, que ese libro que habla mucho, empieza con ese libro, El hombre desconocido. Entonces, Víctor Frank ahí habla de la logoterapia, que es la terapia del propósito, donde, ¿qué propósito? En busca de su sentido último. Entonces, ese libro que llama así, En busca de su sentido, es el hombre tiene un propósito superior, no son los propósitos materiales, porque por mucho que el hombre se llene de cosas materiales, al final de su vida siente un vacío que no sabe cómo explicárselo. Entonces, allí se adentra uno en el inconsciente, en el subconsciente, el inconsciente colectivo, con los arquetipos que descubrió el doctor Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo. Entonces, en ese inconsciente, ¿verdad? Es un verdadero océano en el cual se encuentra totalmente inmersa la conciencia. Mírense ustedes, es una foto original de un témpano de hielo. Todo lo que está por debajo del nivel del agua y que tumbó al Titanic. En ese libro está allí un libro espírita también de Juana, uno de los primeros libros de la psicología profunda llamado Vida, Desafíos y Soluciones. Entonces, mírese, aquí nos dice Juana, la conciencia sería comparada a un corcho flotando en el enorme océano. Ahí es. Ese enorme océano, ya lo dijimos atrás, ya, el inconsciente. Entonces, ¿por qué? Porque en ese inconsciente individual y colectivo está todo nuestro peregrinaje por esos reinos. Y hoy, en la conciencia actual, que son en la vida que tenemos, aunque tengamos 50, 60, 70, eso es muy poquito hacia los miles de años o millones de años que hemos invertido en nuestra evolución. ¿Ya? Entonces, en ese inconsciente es el depósito real de todas las experiencias de ese larguísimo camino que nos dice Juana, antropológico, sociológico y psicológico, en todas las encarnaciones anteriores. Entonces, aquí vemos el 10%, según esta figura, aquí está lo que es la conciencia hoy material, lógica, racional, ¿verdad? Pero el 90% están en la inconsciencia, en el inconsciente, en lo inmaterial, todo eso que no es real como materia. Por eso, uno de los libros de Chico Javier con André Luis, que se llama En el Mundo Mayor, en el capítulo llamado La Casa Mental, que es el capítulo 3, ahí aquí hablan del consciente, del subconsciente y del superconsciente. El consciente es nuestras conquistas actuales. Ahí está la voluntad, es el presente actual. El subconsciente son los impulsos automáticos, es nuestro pasado.
Aquí están los hábitos que se vuelven automáticos. El superconsciente lo dicen que está en el lóbulo frontal. Esa es la casa, en la casa mental, son las nociones superiores, donde estaría superconsciente todo lo que nos falta por alcanzar los ideales, ¿verdad? El futuro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahí está como una pirámide. Y entonces, así, ese archivo de experiencia, esa energía de experiencia de reencarnaciones, esa biblioteca del aprendizaje, el inconsciente. Entonces, imágenes, pensamientos, sentimientos, deseos e impulsos que puedan ser observados, analizados y evaluados. Ya. Esa es todo lo que sea el subconsciente. Entonces, el superconsciente es un consciente más potente. No analiza los fenómenos como el consciente, sino que los experimenta. Está en el lóbulo frontal. Allí es esa parte del lobo frontal que está aquí en la frente, esta parte de este lóbulo importantísimo que actualmente se conoce como el definidor realiza todo lo que es la decisión en cuanto a las emociones, los impulsos, ¿verdad? Cuando tenemos un sentimiento, una emoción del sistema límbico, llega al cerebro, a la parte frontal, y nosotros vamos a definir qué hacer con eso que llegó y que vivimos en la experiencia actual, en el consciente, ¿verdad? Y también los fenómenos intuitivos, los fenómenos del futuro, de acuerdo a la evolución de cada uno, ahí está ese superconsciente, mirando siempre al futuro, donde tenían los ideales, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte del lóbulo frontal acá adelante, pero siempre esta parte está asociada con el lóbulo occipital. Trabajan juntos. Entonces, nos sigue diciendo Juan que el hombre está totalmente dirigido a encontrar la plenitud, o sea, el estado luminoso de luz, la autoiluminación. Esa es la fatalidad, por decirlo así. Todos buscamos eso y actualmente muchas personas, como vamos a ver adelante, sienten una angustia, una ansiedad, un vacío, pero es que de pronto no le han puesto atención a lo que los espíritus en un momento dado de sueños o de intuición siente, ¿verdad? Y muchas veces se le presenta la dicotomía de elegir entre una cosa espiritual y una física y se dirige por la física, por lo material, no invirtiendo ni no realizando lo que su espíritu decidió que buscara y quisiera. A veces puede ser el simple hecho de perdonar y no perdona, sintiendo en su corazón eso que le dijo que perdonara, o de dirigirse hacia la búsqueda de así sea, de una vocación, ¿verdad? Entonces muchas veces siente en su corazón esa necesidad de dirigirse a una vocación espiritual de servicio al semejante que de pronto no le va a dejar grandes dádivas materiales, pero por pensar que no va a obtener grandes lucros se dirige a aquella que su corazón no le dijo. Y de ahí va a empezar un vacío que la va a acompañar toda la vida. Ya, o cuando de pronto, ahora que estamos hablando de aborto, evita tener un hijo haciéndose cantidad de métodos anticonceptivos, evitando tener hijos. Y si de pronto queda embarazada, lo aborta. Entonces siente en su corazón un aviso de que debe tener ese hijo y no escucha su voz interior. Ya, ahí queda un vacío existencial. Entonces, ¿por qué más adelante se pregunta por qué no quiere vivir? ¿Por qué pasa con depresión? ¿Por qué ya nada le llena? Es porque no acudió al llamado de su alma, que era un llamado de Dios. Entonces, para tratar de llenar un vacío, comienza a acumular objetos, como dice aquí Juana, dineros, busca diferentes afectos, entonces pasa buscando reuniones sociales, multitud de gentes para ver si encuentra a alguien que llene ese vacío,
Pero llega ya a la tercera edad y nada. Entonces no se da cuenta que los regalos que Dios le dio, ya en algún momento de una vida pasada o de la vida actual no las aceptó. Como dice aquí, hubo el desdeñó o aplicó mal los regalos que Dios le dio. Porque muchas veces Dios le puede dar a un hombre o una mujer regalos como ¿qué? Un cuerpo excelente, un cuerpo de salud, un cuerpo muy inteligente con una cantidad de prebendas o de capacidades o potencialidades para llevar la palabra, para utilizar sus manos para el bien y las utiliza para decisiones equivocadas. Entonces queda un vacío, no sabe cómo llenar ese vacío, entonces anda buscando, pero no encuentra. Huye del mundo, ya, se aísla, muchas veces se encierra, como veíamos en el medioevo, se iban a los conventos, se iban a esas zonas de aislamientos en el desierto, tratando de encontrar la paz, pero no la encontraban. Entonces, otros, me acuerdo en Santo Tomás, en la época de la Semana Santa, se flagelaban como haciendo torturas al cuerpo, sacrificios corporales, como por ejemplo ayunos prolongados, ¿ya? Y algunos pueden entrar a lastimar su cuerpo físico creyendo que es el causante de lo que le pasa a nivel espiritual. Entonces, otros van y hacen prácticas de estados alterados de conciencia, por ejemplo, utilizando el licor o drogas psicodélicas en las cuales hacen esos viajes astrales y que muchas veces regresan más vacíos. Entonces, pero como vieron cosas en ese viaje astral, quieren seguir haciéndolo y como no comprenden y no tienen ayuda, pueden perturbarse y terminar con alteraciones psicopatológicas. ¿Ya? Entonces, cuando la persona encuentra su iluminación, no tiene por qué abandonar sus obligaciones de la actual reencarnación, pero tampoco quiere decir que tiene que volverse mundano, tampoco se puede dejar dominado por las pasiones, porque la autoiluminación, una de las características que domina, ya se domina, el ego desaparece, ya no las pasiones no lo dominan, sino que su espíritu y su alma domina el cuerpo físico. Entonces, así el hombre, a través de esos desafíos que cada vida le trae, lo que buscamos todos nosotros es esa paz. ¿Ya? El ego, esa parte de ese yo egoísta, lo que busca es la paz en las cosas exteriores. ¿Ya? Entonces, al no encontrar las herramientas que le dieron o que encontró por los medios, no encuentra la forma de encontrar la paz, porque muchas veces las personas comienzan a hacer cosas buenas hacia el prójimo y encuentran la ingratitud, la traición y entonces dejan eso porque no encontraron la retribución. Entonces deja la postura de la no violencia y se une a la beligerancia, que sería la pelea, la discusión. Entonces, nosotros vamos experimentando a través de los diferentes niveles de conciencia, ¿verdad? Que podemos vivir en otras vidas o en la vida actual. Ya podemos pasar diferentes estados de sufrimiento, de felicidad, de alegría, de momentos de plenitud, como de pronto en medio de la naturaleza, observando un anochecer lleno de estrellas, un cielo lleno de estrellas, un río, o el ocaso del sol, el cantar de unos pájaros, porque uno puede encontrar la autoiluminación no necesariamente a través de prácticas como meditación, que vamos un poquito a hablar de eso, sino a través de
en momentos cotidianos, en momentos de esa persona que busca la verdad y que siente la verdad ayudando al prójimo, en su día a día, como la consiguió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, aquella que trabajó sobre las experiencias cercanas a la muerte y los moribundos, que le empezó a dar asistencia a todas esas personas que en los hospitales los destinaban a los cuartos esos solos y no dejaban que los familiares llegaran a visitarlos. Ella comenzó a trabajar sobre la dignidad del momento de la muerte. Y ella en un momento de campo, viendo unas mariposas en su jardín, conquistó la plenitud en ese momento. ¿Por qué? Porque su espíritu en esa encarnación se dedicó al servicio al prójimo, a defender lo que sentía en su corazón. Y a través de esa entrega, en un momento de insight, como dice, de interiorización, como dice Juana, ella encontró la plenitud. O sea, por eso, para encontrar la armonía interior, todos tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y tenemos un gran modelo como es Jesús, que nos dejó el Evangelio, que nos dejó aquella frase: yo no vengo a tumbar la ley de Moisés, sino a cumplirla. Y nos dejó el código de las bienaventuranzas, el código de la no violencia. Entonces, ejercitando ese código de la no violencia, el código de la bienaventuranza, el sermón de la montaña, nosotros vamos a revisar nuestro comportamiento. Si Jesús nos dice, bienaventurados los mansos y pacíficos, ¿seré que yo soy manso y pacífico? Por eso yo aprovecho este momento en que el COVID ha hecho estragos y me he dado cuenta en mi consulta médica que el paciente que le da COVID o es vacunado ya no tolera la carne de res, de cerdo, o sea, de animales cuadrúpedos. Aquellos que la comen están violando lo que el principio que Jesús dijo: mansos y pacíficos para heredar la tierra. ¿Será que si matamos ya hoy un animal mamífero, un cuadrúpedo, no estaremos produciendo dolor a la madre tierra? Entonces, todas esas situaciones, en un momento, el ser que busca la plenitud va despertando, va viéndose su comportamiento interior consigo mismo y con la naturaleza que lo rodea. Entonces, para lograr ese silencio íntimo hay que viajar hacia adentro para dominar nuestra impaciencia. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, lo decía ahora, nuestra relación con los demás miembros que integran el universo. Ella nos dice en este libro, El Ser Consciente, que la personalidad humana está formado por esencia y sustancia. Esencia y sustancia. Aquí vemos en el video unas aves volando a libertad. Los hábitos automáticos en los cuales todos hemos pasado por esta experiencia cuando fuimos aves. Ese es nuestras vidas anteriores como animales. Entonces, allí viene la esencia viene de ese yo, ¿verdad? Entonces, tenemos la esencia y la sustancia. La causalidad ahí está el ser profundo, el espíritu. Ahí vienen vibraciones que van sosteniendo a la sustancia. Y ahí están contenidos de ese ser cuando hemos vivido nuestra experiencia en el mundo físico. Y entonces eso está allí. Entonces, esas sustancias que se van impregnando en ese cuerpo físico y que después quedan grabadas en el subconsciente, en el inconsciente, y aquellas que vienen del inconsciente colectivo, que son todas las experiencias anteriores, ¿ya? Entonces, estas sustancias van a interactuar, van a influenciar
y van a responder por el comportamiento de nosotros, que nos van a liberar o nos van a esclavizar. ¿Ya? Fíjense que Jesús decía, reconcíliate con tu adversario ahora que lo tengas al frente, no que seas llevado al juez y el juez te lleve al alguacil, no seas llevado al alguacil y el alguacil te lleve al juez y te llevan a la cárcel. Entonces, mientras más dolor y más compromisos tengamos y más errores, tendremos que vivir más reencarnaciones en el mundo físico hasta limpiar el alma, como dice Jesús, limpios de corazón para ver a Dios. O sea, ver a Dios es el reino de los cielos, es la plenitud, el nirvana, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros no dominemos nuestros instintos, nuestros hábitos, seamos esclavos de ese ego, nosotros vamos a tener un comportamiento negativo que nos van a dar enfermedades y esclavitud al dolor. Entonces, esas sustancias, ¿verdad? Son la personalidad enferma, donde esa persona va a vibrar o va a tener ideas, pensamientos, actitudes y sentimientos de acuerdo a ese camino de ilusión que hemos buscado, ¿verdad? Entonces, esas van a interactuar con nosotros. Entonces, eso es el despertar de la conciencia, que puede ser a través del amor al prójimo, reiteradamente cambiando nuestro concepto, liberándonos de todos estos, de este egoísmo, del orgullo, dominando las pasiones, que en cualquier momento la persona puede transformarse. O sea, la transformación de la conciencia puede venir sin necesidad que en un momento dado tú tengas que meditar, pero la meditación es una de las formas de conquistar la plenitud. Eso le sucedió a Buda y a muchos, y ayuda para encontrar con el ser interno. Entonces, en ese silencio interior que se realiza en el momento de la meditación, podemos nosotros autoiluminarnos, ¿verdad? Y entonces allí se van liberando esos clichés del pasado, van saliendo de esos estados, esos escondrijos, esas cámaras secretas que los psicólogos nos habló y que nos habló Juana cuando ella dice los escondrijos, ¿verdad? Se van liberando eso y va surgiendo la luz primaria que está en el corazón de todos nosotros y comienza a sentirse la compasión, ¿verdad? Entonces, comienza a tener compasión por el prójimo, por una planta, por un animal, por el ser humano. Entonces comienza a sentir en su corazón, y si se deja conducir por ese sentimiento que está naciendo y que está brotando de su profundo, comienza a trascender, y en algún momento, en cualquier momento, se da cuenta de ese estado maravilloso de la conciencia cósmica. Se da cuenta que forma parte del universo, que es un espíritu inmortal. Aquí lo que pasa es que no hay tiempo para hablar, pero de pronto, si esta conferencia queda para una segunda parte, ahí hablaré del astrónomo Edgar Mitchell del Apolo 11. Cuando él regresa a la luna, que viene en la nave de regreso a la Tierra, él se pone en la escotilla y mira a la Tierra desde allá lejos, y ese vacío cósmico que no es vacío. Y él allí, como él dice, hace una experiencia, una epifanía. Él allí transciende, él allí se autoilumina y vive el estado de plenitud. En ese momento él se integró al cosmos y él autotrascendió y sintió y explica lo que él vivió. Él era roca, él era tierra, él era universo, era estrella, era sol. Se integró al cosmos y sintió a Dios como el amor incondicional. Y él allí, al llegar a la Tierra, en 1973, funda una sociedad que todavía existe, que es las ciencias noéticas, en muchos libros, y
mírese un astrónomo que ustedes saben que tiene que estudiar bastante porque el astrónomo tiene que estudiar muchas ciencias. Y él, a través de esa experiencia, encuentra la plenitud. Entonces, cualquiera de nosotros podemos encontrar la plenitud incluso en un sufrimiento. En un sufrimiento. Sí, Mañe, cuando quieras, cortas la conferencia y la continuamos la próxima semana para dar tiempo para las preguntas de pronto que surjan el día de hoy. Uh-huh. Podemos cortar aquí. Perfecto. Bueno, Perfecto, porque yo tengo una pregunta, así que de una vez te la voy a hacer, si te sí, parece. sí. Tú dijiste que la doctora Elizabeth Kubler-Ross encontró esa autoiluminación en una actividad que hizo de meditación, ¿no? No, estaba en su jardín. En su jardín, por eso. Sí. Entonces, y tú decías que para esa autoiluminación, pues se necesitaban dos requisitos. Pues buscarla y también la práctica del bien, porque ella estaba realizando una práctica del bien con todos sus pacientes, con esas atenciones que le hacía a sus pacientes, el tema de la tanatología, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso me parece muy importante porque pues hay muchas personas que creen que van a encontrar la autoiluminación solamente aislándose. Hay personas que dejan de hablar, porque sé de personas que Sí. practican el ejercicio de dejar de hablar por un tiempo. Sí. Y vemos el caso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que pues, sí tuvo ese insight, pero porque también estaba cumpliendo con su vocación. Y es el caso de otros seres importantes como Jesús, pues que sí, él meditaba, él se encontraba en la oración, pero saliendo de ese estado iba a la práctica del bien. Entonces, se necesitan esos dos estados, ¿no? Claro. El de la búsqueda y el de la práctica del bien, ¿o no? Claro. Juana lo dice clarito también en su libro, que no es necesario salir del mundo. No. O sea, en la reencarnación actual, cada quien en su función, sirviendo con amor, con entrega, haciendo las cosas como dice la gente, como Dios manda, en un momento de eso puede encontrar esa autotrascendencia, e incluso en el sufrimiento. El libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de su sentido, él habla de una experiencia porque él era hijo de judío y en la guerra mundial ellos vivían allá en Austria y fueron llevados a los campos de concentración y él, eh, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos fueron llevados a los suplicios esos y murieron. Entonces él los dejan vivos porque era médico y porque tenía que atender a otros y lo ponen en esos galpones a atender y llevar medicina a los que estaban allí. Y él, después del sufrimiento que le ocasionó esa muerte de sus seres queridos, él comienza a recuperarse y él comienza a ver y descubre la dignidad del ser humano. Entonces dice, la dignidad del hombre es que él tiene la peculiaridad o la capacidad de decidir él sobre su vida. ¿Qué hago yo con el sufrimiento? ¿Me dejo que el sufrimiento me catapulte a estados superiores de conciencia o me dejo hundir y me muero? Y él veía cómo allí esos que quedaban vivos, cómo luchaban por la vida, cómo comían y otros que no querían comer. Entonces él se dio cuenta que cada uno decide qué hacer con su vida. Entonces él habla de un caso, va a atender a un niño, una persona como un adolescente que estaba muy mal y él, el niño, la persona estaba en depresión
y él comienza a conversar, y en una de esas mañanas que lo va a visitar, encuentra a ese enfermo diferente, más animoso, más alegre. En sus ojos brillaba otro estado, y él comenzó a decirle que en la ventana siempre había un árbol que estaba allí, se le habían caído las hojas por el invierno, pero siempre miraba al árbol así, ese árbol seco, digamos, casi muerto. Pero un día su corazón vibró diferente y vio al árbol, la presencia de Dios en el árbol y vio en el árbol la vida y conversó con el árbol. Fíjense ustedes cómo esa trascendencia, uno, como dicen los grandes místicos, al momento de esa iluminación, uno es nube, uno es árbol, uno es cualquier animal, es bosque, es estrella, es sol. Eso lo vivía Francisco de Asís, y en los libros de Francisco de Asís, él conversaba con los peces, conversaba con cualquier elemento de la naturaleza. Por eso es el patrón ecológico, y lo ponen siempre en las estatuas con un lobo, porque en aquel entonces había un lobo que se estaba comiendo a todos los animales de un pueblo de Italia, y cuando él llega en sus correrías le cuentan eso, y él le dice: llévenme. ¿Dónde vive ese lobo? ¿En qué bosque? Yo voy a encontrarlo. Y lo llevan hasta cierto límite del bosque, y le dice: hasta aquí lo dejamos, padre, búsquelo, él está por allí. Y Francisco de Asís lo encuentra en una cueva, y él conversa con el lobo, un lobo gigante, y, y en la conversación él le dice: ¿por qué matas? Porque tengo hambre y tengo que comer, nadie me da. Entonces Francisco de Asís le dice: bueno, yo voy a hablar con el pueblo que está asolado por ti, para que todos se comprometan día a día en darte la comida. Y cuando el pueblo se asombra, cuando él llega con el lobo a su lado, como un perrito manso, como un cordero manso, y él le dice su experiencia, y entonces cada casa, todos los días, se comprometieron a darle comida al lobo, y más nunca atentó contra ni animales ni contra ellos. Entonces, mírense ustedes un estado de autotrascendencia donde vamos a sentir siempre a Dios. Es una paz interior, y entender el universo. Bien. Qué bueno que tocaste el tema de Francisco de Asís, porque voy a anunciarles a todos tus públicos, a todos tus seguidores, que pudimos convencer al doctor Barbo para que también nos hiciera la relatoría del libro Francisco de Asís para el mes de julio, que es el mes de su cumpleaños, nos va a hacer la relatoría. Nancy Aguilera está alzando la mano. Adelante, Nancy. Muchísimas gracias, muy amable, buenas noches. Bueno, doctor Barbo, la verdad quería hacer mención. Usted habla del libro En el Mundo Mayor, con relación al diálogo que tiene Calderado y André Luis, y la explicación de los tres andares, los tres pisos, como se traduce. Yo quisiera complementarle al grito, la verdad. Yo he sido una persona que me he dedicado al estudio del cerebro, y cómo se interpreta precisamente en el libro, no sé si usted lo conozca, El cerebro triuno al servicio del espíritu, que escriben la doctora Ibern Prada, eh, Decio Landolin y Sergio López. Ellos ahí explican cuál es la interpretación que dentro de la neurociencia se hace, y toda la teoría que hay de la evolución del cerebro. Entonces, los tres andares hacen una metáfora frente a cómo fue la evolución del cerebro humano. El primer andar, como llaman ellos, o primer momento de aparición, lo definen como el cerebro reptílico, el segundo como el cerebro mamífero, y el tercero como el neocórtex. De esa manera se hace el proceso de respuestas del ser humano. Y Joana de Ángeles, precisamente en el libro del Ser Consciente, hace el símil igual, tomando esos tres momentos de evolución del cerebro. No es que sean tres pisos como tal. Nosotros, al ya concluirse el cerebro entre esos tres niveles,
ya se define completamente las respuestas de cada uno de sus cerebros. Entonces está definido el primero como el cerebro instintivo, el segundo como el mamífero y el tercero sí como el cerebro inteligente o el neocórtex. Dentro de la propuesta que nos hace el ser consciente, entonces nos invita a que nosotros realicemos esas tres acciones, como son el pensamiento, que corresponde al cerebro racional o del neocórtex, el sentimiento, que pertenece al cerebro mamífero, y el hacer, que corresponde al cerebro reptílico. Entonces son los tres momentos de desarrollo del cerebro que así se van manifestando las conductas del ser. Entonces la invitación que nos hace Joana concretamente es que para ser nosotros esos seres conscientes, integrales, tenemos que saber pensar y actuar proporcionalmente, y para que la toma de las decisiones sea la que corresponde de acuerdo al momento que se requiere. Ese era el aporte que quería pues hacerle con respecto a... Sí, sí. Precisamente allí en ese diálogo, que tiene Calderaro con André Luis, ¿verdad? Ellos, a Calderaro le sigue explicando, ¿verdad? Y ellos comienzan a estudiar a un enfermo encarnado que tiene digamos, un parásito espiritual, un espíritu obsesor, ¿verdad? Entonces, él dice, examinemos aquí dos enfermos. El uno está en la carne y el otro fuera de la carne, o sea, el espíritu obsesor. Ambos traen el cerebro intoxicado, se sintonizan el uno con el otro. Espiritualmente cayeron del tercer piso, donde situamos las concepciones superiores, y se entregan al relajamiento de la voluntad, y cayeron al segundo piso, que es la sede del esfuerzo propio, perdiendo valiosa oportunidad de volverse a levantar. Cayeron a la esfera de los impulsos instintivos, donde se archivan todas las experiencias de los animales. Ambos detestan la vida, se odian, se desesperan, están aislados con ideas de tormento, de aflicción, de venganza. Resumiendo, André Luis le dice Calderaro, ellos están locos, aunque el mundo no vea el supremo desequilibrio que se verifica en lo íntimo de su espíritu. Entonces, mírense ustedes, cuando hay odio y cuando hay venganza, como cualquier animal, caemos del tercer piso al piso reptiliano, al piso instintivo. Entonces caemos a ese momento cuando como animales odiábamos y nos vengábamos y peleábamos por el territorio, por la comida, por la pareja, lo que sea. Entonces, eso es lo que hablamos de la conciencia, del despertar de la conciencia, ir subiendo esos pisos y llegar acá al lóbulo frontal. Los tres niveles de desarrollo del cerebro. Sí, eso del cerebro reptil y mamífero y eso ellos trabajan por el médico y fisiólogo Paul McLean. Paul McLean. Y el libro de Irvenia Prada yo lo tengo. Sí, yo también. Bueno, En portugués. este Ese diálogo es un trabajo portentoso, el que hicieron de Ciudadandoli con Irvenia. Grandioso, sí. Este diálogo entre Nancy y Manuel, pues cierra con broche de oro la reunión de hoy, y es un gran preámbulo para la segunda parte de esta conferencia que tendremos. Bueno, ya ahí estaremos avisando con tiempo. Entonces, doctor, le pedimos que haga la oración de despedida. Muchas gracias nuevamente sé que sus pacientes lo quieren saludar, así que hagamos esa oración de despedida. Bueno,